¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acuaticos. Esta serie de videos tenemos una nueva sección sobre plantas. En esta sesión les vamos a estar hablando sobre la nubia pinto. Bueno, gente, como les adelantábamos, lo que vamos a estar hablando ahora es de una de las variedades de las anubias que son muy gustadas, en este caso la nubia pinto. Antes de hablar específicamente de la planta, me gustaría pues explicarle algunas de las cosas que necesitamos saber a la hora de hablar de este tipo de plantas o de esta planta específica. Vamos a estar hablando de la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Bueno, como sabemos, están los organismos que son fotosintéticos o autótrofos, perdón, y los organismos autótrofos lo que hacen es básicamente generar su propio alimento, ¿verdad? Dentro de la fotosíntesis tenemos diferentes fases, como es la fase luminosa o lumínica y la fase oscura. Dentro de la fase luminosa, lo que se realiza es un intercambio de energía en la membrana de la pared celular vegetal, de la célula vegetal, ya que estamos hablando de plantas. Y existen unas organelas llamadas los tilacoides, que es en donde se transportan los electrones y este tipo de energía que se produce, que es el ATP o el adenosín-trifosfato, que son básicamente los que se encargan de, o son los responsables de sintetizar la conversión de energía numérica a energía química o energía utilizable para la planta. Después de eso tenemos la fase oscura, que sería básicamente la fase en la que la fotosíntesis ocurre sin presencia de la luz solar, que lo que se hace es que se fija el nitrógeno y en donde está incluido también el ciclo de Calvin. Todo esto que les estamos hablando es básicamente para hablar un tipo común de variegación que se da dentro de las plantas ornamentales, como la nubia pinto que estamos viendo en las plantas de acuario. Este tipo de variegación se puede dar en los márgenes de la planta, o puede darse también con un tipo de clorosis o un retroceso en la pigmentación de las hojas de las plantas. ¿Esto para qué sirve o cómo funciona? Bueno, básicamente los cloroplastos, que son las células que son los que se involucran en el proceso de la fotosíntesis, son las células que le dan el color, o no células, perdón, son las organelas que le dan el color verde a las plantas. Estos cloroplastos, entonces, es específicamente donde se relaciona o donde ocurre el proceso de la fotosíntesis. Y entonces, como vemos en este tipo de plantas, la nubia pinto en específico, que estamos mostrando por acá, que podría decirse que es una planta que tiene una composición genética específica, o algún tipo de desarrollo anormal, que podemos en este caso decir que es anormal, que es una de las teorías. Y lo que pasa básicamente es que lo que se hablaba de la clorosis o la depigmentación del cloroplasto, que es la célula que le da el color verde a las plantas, entonces se puede dar algún tipo de coloración blanca, se puede dar una variegación, así se llama en términos botánicos, en los márgenes de las hojas, o se puede dar alguna sucesión de puntos que pueden ser consistentes en forma simétrica o asimétrica o aleatoria. Esto es totalmente inestable. En la naturaleza hay muchas plantas que tienen este tipo de variegación y que han sido criadas por la horticultura durante muchos años, esto por cría selectiva, por cuestiones fundamentales nada más, pero básicamente la planta lo que tiene es una decoloración en el color verde que influye o que es la clorofila dentro de las hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos con todo esto? Que bueno, primero que la nubia pinto no es una variedad diferente de plantas, sino que básicamente es una especie ornamental que ha sido criada selectivamente para que luzca de esa forma, ese tipo de coloración. Uno de los razones o de las teorías que hay en este tipo de coloración para otras plantas de jardín es que causa el emblanquecimiento o clorosis de las hojas sería a causa de un virus que normalmente produce pues ese tipo de puntos blancos o patrones irregulares dentro de la hoja. Esto es básicamente, como les decía, falta de clorofila.
Esto también puede variar dependiendo de la planta, por factores como la alcalinidad, falta de nutrientes como hierro, que son otras de las formas en las que nos podemos identificar dentro de las plantas de acuario de coloración o las hojas amarillas. Ahora, ¿cómo se reproduce esta planta? Bueno, normalmente podríamos decir que se reproduce por esquejes, que son básicamente pedacitos de la planta que tienen el mismo virus. Entonces esto lo que hace es reproducir esa planta o podemos reproducir esa planta con ese mismo fenotipo o ese mismo coloración de hojas. Como les decía, en jardinería hace muchos años se ha distribuido plantas con algún tipo de coloración o clorosis que son específicamente criadas. Y pues esto en la naturaleza es básicamente el contacto del tejido vegetal con algún tipo de virus. Por último, y importante también rescatar que la nubia pinto o las plantas que tienen este tipo de clorosis o de cloración en el pigmento de la clorofila, podría muchas veces el virus desaparecer. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que a veces cuando introducimos la nubia pinto a nuestro acuario, entonces lo que va a hacer es que dependiendo del espectro de luz y todo esto podría cambiar y las hojas nuevas que vayan a salir en la planta salgan totalmente de color verde y que no tengan ese tipo de patrón asimétrico o de coloración en las hojas. Solo me queda pues explicarles que este tipo de la nubia pinto, como ya les decía, es una planta que en términos generales es muy bonita, se compara mucho con algunas otras plantas que tienen que ver con horticultura. Y pues lamentablemente, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado ahorita, la nubia pinto como una especie o subespecie no existe. Es solamente, según nuestra teoría, es una planta que ha sufrido algún tipo de variación o variegación en la coloración de las hojas, esto principalmente por efectos de un virus. Y por ahí se va reproduciendo selectivamente. Solo me queda entonces despedirme de ustedes. Muchas gracias por ver nuestro video. Si tienen dudas y comentarios pueden pinchar en el botón de abajo, agradeciéndole de antemano que nos estén viendo y escuchando, y hasta luego, pura vida.